palabra y oyes que Dios te hizo con un plan y que Él te va a enseñar, Él lo que te va a enseñar es cuáles son los planes que tiene contigo. Estás frente a tu papá, el que te hizo. Te voy a enseñar. Dice, y empezó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd. Primero, oíd. Y la iglesia tiene que saber que ahí Él te está diciendo que le pongas oído, porque el tema es cómo conocer los planes que Dios tiene conmigo o cuál es el propósito con que Dios me creó. Pero primero tengo que oír. Amén. Dice, he aquí un sembrador salió a sembrar. Aquí me quiero detener en la palabra hoy. Luego, en el mismo Marcos 4, pero 23 y 24. El mismo Marcos 23 y 24 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, Dios te está hablando a ti. A no ser que tú lo que tengas aquí es un plátano o un boniato. Pero si tú tienes oído, Jesús estaba diciendo, si alguno, es decir, que él sabía que algunos no tenían. Te lo digo, no te lo digo. Él sabía, si alguno. Entonces no te estoy metiendo trampas, te estoy diciendo lo que dice el Señor. Si alguno, el que creó todo, tiene oído, porque Él está hablando ahí de un oído espiritual, un oído que está luchando por saber cuál es el propósito para lo que Dios lo creó. Que a lo mejor estás bregando en una situación que no es el plan de Dios para tu vida. Les dijo también, miren lo que oigan, ahí viene problema, porque en este mundo hay muchas voces. En este mundo hay muchas voces que vienen a comerte el oído. Empezando por lo de tu casa, empezando por lo que te quieren engañar, empezando por lo que te quieren engatusar, empezando por lo que te quieren meter en una falsa doctrina, empezando por lo que te quieren llevar a la religión, el que te quieren llevar al anticristo. Dentro de ellos el diablo que te quiere llevar al infierno. Por eso dice, miren lo que oyen. Cualquier enseñanza que no cite, como la están leyendo ustedes, la Biblia, ninguna enseñanza que tenga respaldo bíblico, ninguna enseñanza, bendito sea Cristo, ponla en tela de juicio, porque tú puedes ser muy sabio, pero este es el top, la Biblia. Los enemigos de Dios no querrán que tú la leas, ni que la oigas. Por eso dicen, miren lo que oigan. Cuando alguien se siente a enseñarte, el patrón tiene que estar ahí. Y la estamos citando. Él mismo lo está diciendo. Él mismo nos está advirtiendo. Bendito sea el Señor. En el mismo Marcos, pero capítulo 7, versículo 14. Marcos 7, 14. Oigan, estoy empezando porque quieres oír la voz de Dios, quieres escuchar a Dios. Primero tienes que atender. Dice, llamando así a toda la multitud, le dijo, oídme todos y entended. Aquí la puso clara. ¿Por qué, pastor? Porque tú puedes estar leyendo la Biblia. Porque tú te puedes conocer todos los pasajes.
Porque cuando te hablan de David, tú te acuerdas que mató al oso, al león y también a Goliat. Y esa historia se la puedes contar a tu hermana, a tus sobrinos. Pero ¿cómo la estás entendiendo tú? ¿Qué me estás diciendo, pastor? ¿Cómo la estás aplicando para ti? Eres muy fácil para hablar de Moisés, que Dios lo llamó y le dijo, ve y habla. Y Moisés dijo, me están trabajando la boca, tengo que ponerme un tapaboca. No puedo hablar. Y Moisés se miró y le dijo, no hice yo la boca, no hice yo los dientes, no hice yo las muelas. No obstante, con todo lo que está pasando, te estoy mandando que hable. Yo no te he mandado a que te tape la boca. ¿Te has puesto a analizar si el que quiere que te tape la boca es el diablo? Yo te llamé como profeta. Y al llamarte como profeta, sabía que en un momento te iban a sacar 4 muelas. Pero yo te llamé. ¿Qué tienen que hacer? Hablar sin las 4 muelas. Entonces los viejitos que le faltan todas, ya se acabó el púlpito para ellos. Yo no sé si me estás entendiendo. Yo no sé si me estás oyendo. Porque una cosa es oír y otra es entender. No, es que tengo una espina atravesada, le dijo Moisés. Yo no hice la espina. Yo lo hice todo. Encima sí te llamé. ¿Sí o no? Por eso él no dejó su palabra. Aquel que nos llamó lo sabe todo. En este mundo de guerra tú tienes que saber a qué te llamaron y qué el diablo no quiere que tú hagas. A qué te llamaron y por qué atajo tienes que agarrar para que tú no cumplas lo que él quiere. A lo que él te llamó. Entonces tú le estás subiendo el jueguito al diablo. Esa te puede apartar de la visión. Eso te puede poner en plan jaque mate con el diablo. Dice la Biblia que todo lo que él hizo es para un ejemplo. ¿Y ese ejemplo para qué estaba? Entonces la pregunta es, ¿qué le estaba diciendo Dios a Moisés? La pregunta es, cuando yo esté pasando por la misma condición de Moisés, ¿qué tengo que hacer yo? La pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo después de interpretar ese pasaje? Cuando me cayó el 20, ¿qué hago? ¿Me quedo así o sigo como un gallumbo? Santiago 1, 22 y del 22 al 24. Oyendo la voz de Dios. Muchos se van de la iglesia porque no quieren oír a Dios. Porque cuando Dios habla, habla. Sí, amén. Y lo más fácil es recoger y irme. Dice, pero sé hacedores. No es oír nada más. Porque muchos nada más que oímos. Pero dice la Biblia, sé hacedores de la palabra y no solamente oidores. Engañándote tú mismo. Porque tú puedes tener mucho palique, pero tu vida no lo demuestra que tiene mucho palique. No solamente oye, si tiene oído para oír y no un boniato aquí. No solamente oye, sino haz. No solamente oidores, sino hacedores. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, este es semejante a un boniato rayado.
Es aquel que se mira en el espejo y dice, ¡ay, mira qué lindo! Rama santa, mira. Y cuando se va dice, ya se me olvidó. Olvidadores. Se olvidan de lo que oyeron. Viene la palabra, lo redarguye, le entra, le penetra, lo parte. Pero luego cuando salen, se le olvidan. Que estuvieron llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra, que estaban con el Cristo al lado, que tuvieron un encuentro con el mismo Jesús, que el mismo Jesús le habló a su corazón, pero vino el diablo como la palabra del sembrador y le robó. Vino el diablo y le robó esa palabra. Para que tú no la hagas. Porque el diablo sabe que el día que tú hagas esa palabra le vas a dar palo a él. Y es mejor tenerte destruido y derrotado que tú estés con un palo dándole a él. Pero tú no entiendes. Tú recibes la palabra. Pero ¿cómo está afectando esa palabra en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con esa palabra que estoy oyendo y entendiendo? ¿Estoy haciendo hacedor de ella? Pastor, pero es muy fuerte el ataque. Jesús dijo, nunca te daré una carga mayor que la que tú puedes aguantar. Él no se miente en su misma palabra. Él sabe que cualquier tentación del diablo, cualquiera que pueda venir de parte del diablo, tú lo puedes aguantar. Solo lo que tiene que hacer, como le dijo Josué, mira, esfuérzate y sé valiente. Gracias que no te hicieron con un rabo como león, porque si no tiene que mordértelo. Cuando venga la tentación, muérdete el rabo. Claro. Para oír la voz de Dios, no solamente es que te la hablen, sino que Él te hable a tu corazón y que empieza a procesarla y redarguirte. Dios le habla a todo el mundo, incluso al pecador, a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a redarguirte de pecado. Cuando tú estás allá afuera, enredado en la pata del diablo, cuando tú no conoces a Cristo, el Espíritu Santo sigue sobre tu vida, porque Él es que está diciendo, la está regando. Así es. ¿Y dónde es la solución? En Cristo, donde hay. Entra a una iglesia, acéptalo, hazte mi hijo. Aquel que se está perdiendo. Entonces, ¿cómo hay palabra para aquel que se está perdiendo? Y para ti no. Que ya está del lado acá. Si estamos predicando a aquellos que se están perdiendo, que no tienen esperanza, no tienen solución. Y yo quiero que tú seas, hijo mío, uno de que vayas a ellos también. Y los saques de allí. Y le digas dónde el diablo te tenía enredado. Y los palos que te estaba dando el diablo. Y cómo te había desacatado. Y que tu vida no valía nada. Y que te había convertido en cero. Y que un día conociste a Jesús. Y tu vida empezó a tener sentido. Porque viste el propósito para lo que fuiste creado. Y empezaron a resolver aquella pregunta. Ya sabes quién soy. Ya sabes de dónde vienes. Ya sabes para qué estás aquí. Ya sabes el poder que cargas. Y ya sabes para dónde vas. Las 5 preguntas importantes. Ya cuando estás de este lado empiezas a preguntar. Ya sabes quién soy. ¿De dónde eres? Soy hijo de Dios. Vengo del cielo. Vengo a una misión que sea deshacer las obras del diablo. Vengo con una misión. Cuando Cristo te llama a deshacer las obras del diablo. Porque su mandato en Mateo y su mandato en Marcos es ir y predicar este evangelio. Cuando tú empieces a predicar el evangelio de Jesucristo, tú estás predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Tú estás deshaciendo las obras del diablo. Entonces no hay otra misión. Todo lo demás es pintura y corneta. Importante para Cristo, la adoración. Pero tu misión es salir allá afuera y arrebatar a aquellos que estaban como tú un día, envueltos en la brujería, la hechicería, las drogas, el alcohol, los juegos, los asesinatos, las cárceles, enfermos. Así estábamos. Y alguien nos habló y deshizo las obras del diablo en nuestra vida.
Y ahora nos tenemos que convertir como el gadareno en predicadora, la Decápolis. Véala allá y habla lo que yo he hecho contigo. Anuncia las buenas nuevas del evangelio y todo empezará a cambiar. Eso es misión. ¿Y qué power tengo? Recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Y ya vas a tener todo el power. Y seguro que cuando tienes esas 4 cosas claras, la cuarta, la quinta, que es para dónde vas, está garantizada. Porque si sabes estas 4, vas para el cielo. O el profeso va para el infierno. Ya, deliberadamente. Amén. Pero hay que oír la voz de Dios. Hay que oír la voz de Dios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 15, versículo 11, nada más, está una parábola ahí de alguien desacatado. Que hoy la gente como no entiende, dice, el hijo bueno que volvió, el niño. Marcos 15, 11, los principales sacerdotes citaron la virtud que se soltase más bien a Barrabás. Ok. Estoy buscando el hijo pródigo. ¿Cuántos tienen Biblia? Bendito sea el Señor. Lucas, a Walter, Lucas, no Marcos. Bendito sea el Señor. Aquí la tengo. El hijo perdido. Le ponen el hijo perdido. Otros le ponen, lo conocen como el hijo pródigo. Y empieza aquí y termina en el 32. Y esta parábola no la sabemos todo. Y empezaba el Señor diciendo, también dijo, enseñando. Jesús estaba hablando y tú tienes que tener oído. Repito, Jesús estaba hablando y tú tienes que tener oído. Entonces cada vez que tú oigas una enseñanza, Él está hablándote. Y tú tienes que hacerte las preguntas que te voy a enseñar. Y ahí Él le habla la historia de 2 hijos. Uno, porque le reconocen el pródigo. ¿Saben lo que significa pródigo? El desperdiciador, el menospreciador, el despilfarrador. El que despilfarra, menosprecia. Eso significa el pródigo, que muchos lo tienen bonito. Ay, la historia del hijo pródigo. Este era un despilfarrador. Pero ahí no termina la historia. Porque antes tú y yo éramos despilfarradores. Antes tú y yo éramos despreciadores. Pero están viendo como ya yo lo estoy entendiendo. No como cuando lo empiezas a leer ahí. Y tienen 2 hijos y uno se va. Y desperdicia, despilfarra todo lo que tiene con mujeres, con vinos, con fiesta, con ron. ¿Sabe Dios cuántas cosas hizo el muchacho ese? Y eso lo llevó a estar con los cerdos. Y esa vida, porque dice la palabra de Dios que no vuelve atrás vacía, que es verdad y se cumple siempre, que la paga del pecado es muerte. Y paró con los cerdos, comiendo algarroba con los cerdos. ¿Sabe lo que significa cerdos espiritualmente? Demonios. Y no es para que le agarremos tirria al cerdo. Porque hasta el grito se come del cerdo. Hasta el grito se toma. El tema es, él espiritualmente estaba allí con ellos. Pero dice que ocurrió algo en ese muchacho. Dice, y volviendo en sí. Ahí en ese momento, todo no estaba acabado. Ahí en ese momento de lodo y fango, todo no estaba acabado. Ahí donde todo el mundo pensaba, no, ya se descarrió, se fue. Se descarrió, ya eso no sirve. Escucha esto, amado y amada, y reflexiona en esto. Dicen que del otro lado había un padre clamando,
¿Qué puede ser un hermano clamando? ¿Qué puede ser una esposa o un esposo clamando por la vida de ese hombre? Porque era un hombre, andaba con mujeres y amigos y fiestas. Pero había alguien del lado acá clamando, orando. Ahí Dios te está hablando. El que tiene oído para oír, que oiga. El que no tiene un boniato aquí, sino un oído espiritual. Está oyendo lo que Dios le está hablando ahí. Aquel era el fanguero. Aquel era el lodo. Aquel con los cerdos en el estiércol. Por aquí había un papá clamando. Y eso provocó que volvió en sí. El papá no fue a buscarlo. Mantén tu trinchera. De donde tú eres fuerte. No te metas en el campo del enemigo porque ahí él es más fuerte que tú. Y después te va a dar 4 palos que tú no vas a saber por dónde. Como el perro que tumbó la olla, tú no sabes por dónde vas a agarrar. Como el perro que tumbó la olla. Mantente en tu posición como aquel papá. La Biblia te está hablando. Sí. El que tenga oído para oír, porque tú tienes que oír, decir quién habló ese versículo. Jesús. ¿Qué estaba enseñando Jesús? ¿Qué no quería enseñar? ¿Y cómo estoy aplicando eso a mi vida hoy? Si estoy siendo obediente a su palabra o no. Porque Dios me está hablando y yo estoy de cabezón. Es decir, que no puedo ni dejar de que lo machuque el diablo por allá. Tengo que seguir orando y clamando por él. Aunque esté enredado en la pata del diablo, aunque la tengan enredada en los trapos de Changó, tu oración tiene más fuerza. El que vive en ti es más fuerte que Changó. Changó es un demonio y está debajo de tus pies. Escúchame, por si casualidad me ve. Y del lado acá también había otro muchacho que estaba en la casa. Yo no he hecho nada, yo nada más estoy aquí orando y yo no veo mi bendición. Vengo todos los días a la iglesia y yo oro aquí. Y entonces tú, a este que está por allá, todo botado. Porque para este también había una enseñanza. Porque la Biblia está hablando, porque el mismo Jesús está enseñando que había uno aquí que tenía espíritu de celo. Y él mismo le dijo, porque pues, si tú estás conmigo aquí, tú no has agarrado lo que tú no has agarrado porque tú no quieres. Porque todo te lo he dado. Tú no matas al cerdo gordo porque tú no quieres. Tú no estás aquí. Es decir, que tú estás aquí, tú tienes acceso a todo lo del rey. Amén. Pero aquel estaba muerto. Jesús le dijo muerto. Para que tú, aunque a lo mejor te duele esta palabra, cuando no tienen a Cristo, están muertos. Sea quien sea, llámese quien se llame. No tienen el Señor que conmigo no recoge de parrama. El que conmigo no es, contra mí es. Y estaba muerto. Pero la misericordia de Dios, que es eterna, permitió que viniera. Y le dijo, ponte en el final de la fila. No. Vestiduras nuevas. Zapatos nuevos. Sortija nueva. El mejor novillo. Porque los postreros serán primero. Te está hablando. Dios te está hablando. Y muchos cuando vienen, dicen, te voy a meter 14 años de disciplina. Aquel papá no le dijo al muchacho, te voy a disciplinar. Te cayó el 20. Volviste en sí. El Espíritu Santo te redarguyó. Te arrepentiste. Cambiaste la manera de pensar. Ya te veo que naciste de nuevo, como Nicodemo. Nicodemo, naciste de nuevo. Entonces toma el reino. Pero te está enseñando hoy. Y a lo mejor hoy tú tienes gente en el fanguero. No sé si me están entendiendo. Es oír y entender lo que Dios nos está hablando, qué hay que hacer. No dejarlo ya que se depetronquen.
seguir clamando, usar de misericordia. Un día parado en Getsemaní, allí dijo, Monte de los Olivos por allá dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú pasarás por un momento que necesitarás de la misericordia de Dios. Un favor que tú no te mereces, pero Él va a mirar como tú eres cuando otro no se merece el favor. Él quiere ver si tú eres misericordioso. Ay, pero lo está haciendo y lo que tiene es que matarlo un carro. Ahí no estás usando de misericordia. La misericordia, Señor, tócalo. Señor, sácalo. Que pueda volver en sí. Tráelo, Dios mío. Ten misericordia, Dios. Yo sé que no se lo merece Dios. Yo sé que no se lo merece Dios. Lo está regando Dios. Lo que se merece es que le den una manía de palo, Señor. Pero tú eres misericordioso. Tráelo, sácalo, restáuralo, levántalo, encamínalo para que cumpla su propósito, Señor. Eso tiene que ser tu oración. Eso es lo que marca la diferencia de este ministerio. Que tenemos esa revelación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo. Si Él hubiera venido como con vara, aguántate. Pero Él vino con salvación. Él vino con manto de misericordia. Él vino con manto de perdón. ¿Sí o no? Entonces, yo apunté mi Biblia. Oh, mi Biblia. Hoy oímos a Jesús, hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se te revela Jesús a ti como Salvador, como misericordioso, como perdonador? ¿Quién es Jesús? Hay quien dice, para mí Jesús es Dios y punto, el jefe. ¿Qué te dijo Jesús? A través de su palabra estamos entendiendo esto. ¿Cuánto te ama Jesús? Eso tiene que estar en tu oído. Eso tiene que estar de continuo en tu oído. ¿Cuánto te ama? Súmale las 5 preguntitas. Cuando te habla sobre parábolas como esta ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué persigue Jesús con esto para mi vida? ¿Cómo lo aceptaron aquellos? ¿Y cómo lo acepto yo hoy? Cuando Él se paró frente a los fariseos, también tenían discípulos allí. Eran tantos que lo agolpaban que se tuvo que subir en una barca. ¿Cómo lo aceptaron aquellos? ¿Lo entendieron aquellos? ¿Cómo lo estás aceptando tú? ¿Lo entendiste tú? ¿Qué persigue Él cuando lo puso en la Biblia? ¿Qué quería Él que yo oyera? ¿Cómo ese pasaje me puede ser bien a mí hoy? ¿Cómo me puedo poner en esa ilustración y ser yo el que estaba del otro lado y que Él me estuviera hablando a mí directamente? Como que eso me lo estaba contando a mí. Y así es. Él está frente a ti ahora. Y te está enseñando esto. Es a ti quien te está hablando. Porque esta cosa lo dice en la antigüedad para que os sirviera de ejemplo. Todo lo que Jesús hizo. Y Él habló mucho. Y te sigue hablando.
¿Entendieron algo? La Biblia está llena de historias de Jesús, parábolas de Jesús, que es la que yo recomiendo, porque ya esas parábolas son para personas espirituales. La cuarta dimensión significa ser un espiritual. La tercera es tridimensional, carnal. La cuarta es espiritual. Esas parábolas Jesús las está hablando. Y en cada una hay una enseñanza sin que falte ningún área de la vida. Desde la salud hasta la familia. Están en esas parábolas de Jesús. ¿Quieres conocer el propósito de tu vida? Escúchalo. ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Sí, aleluya. Amén. ¿Por qué hoy los predicadores se dedican a hablar de temas de hermanos y de qué métodos en la iglesia y de que si aquel fue, de que si Frito fue? Son muy paladines y se llenan de like y le ponen dedito para arriba. Pero están predicando la palabra, las parábolas de Jesús. Están hablando de Jesús. Están hablando de la dimensión del reino de Jesús. Sin darse cuenta, os estáis deslizando a un espíritu de Grecia, de sabiduría humana. La Biblia, la parábola, las historias, los milagros, los evangelios. Miren lo que oigan. Visualicen lo que oyen. Visualicen lo que están oyendo. Métanse en la escena. Te está hablando a ti. ¿Sí o no? Amén. Proverbios capítulo 2 del 1 al 5. ¿A quién le está hablando Jesús ahí? ¿Cómo empieza diciendo? ¿Cómo empieza? ¿Eres hijo de Dios? Amén. ¿A quién le está hablando? Amén. ¿Cómo te llamas? ¿De la vecina? ¿Del de la esquina? ¿Del carnicero? ¿Cómo le dice? Hijo mío. Tú eres propiedad de Jesús. Sí, amén. Tú eres el hijo de Jesús. Aleluya. Tú no eres cualquier cosa. ¿Cuánto amas a tus hijos? Imagínate cómo te ama Él a ti. El amor por tus hijos es filial. Fileo. El amor de Él hacia ti es ágape. Tú lo amas carnalmente, almáticamente, sentimentalmente a tus hijos por tu pellejo. Porque te dan lástima, sentimiento, te recuerda. Si eres mamá cuando le estaba dando la tetica, así, chiquitillo así. Si eres papá cuando llegaba y te deleitaba mirándole en la cuna así, decía, el toro, ese va a ser un toro como su papá. ¿Sí? Eso es fileo. El de Él es ágape, incomprensible, por encima de todo, aunque tú la riegues. Eso es lo que muchos no quieren aplicar, que quieren ser más amorosos que Dios, o que pueden decidir a quien Dios ame y a quien no.
El de él es ágape. ¿Cómo lo dice? Porque de tal manera. ¿Sabes lo que significa de tal manera? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El problema está en el tal manera ese. Nosotros no podemos llegar a entender, a no ser que te mires tú. Y ahí vas a empezar a entender. Cuando te mires dónde estabas tú. Cuando te mires lo que hacías tú. Cuando te mires cómo pensabas tú. Y que Él no le importó. Y de tal manera te amó. Entonces empiezas a entender el agape. Porque ahora del lado acá, no entiendes el agape con otro. Pero mírate cuando lo tuvo contigo. No sé si me están entendiendo. O tú naciste con un arito. Está contradiciendo la palabra. Romano dice que por cuanto todos estaban como destituidos. No teníamos acceso al rey. ¿Quiénes? Todos. Pero llegó él de tal manera. No lo ponga, Juan 3:16. Pero si lo quieren apuntar, lo ponen. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí de tal manera esa no hay condiciones. Lo demostró con el que tenía a su lado. Estaba en la cruz. Había cometido algo raro. La Biblia no dice qué fue lo que hizo este hombre para que tú no lo odies, porque el Espíritu Santo sabe que tú eres carnal también. Y si te enteras que mató a un niño y tú estás pasando por una situación donde te mataron un niño, tú nunca ibas a perdonar a aquel. Y le ibas a coger tirria a ese. ¿Y por qué Jesús lo perdonó? Si mira yo, me lo hicieron a mí y yo no lo aguanto. Jesús no dijo qué es lo que era, pero era muerte de cruz, que era la peor. El hombre aceptó el perdón de Jesús y él lo perdonó. El hombre dijo, Señor, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eres un rey. Eres el que puede sacarme. Eres el que me puede perdonar. Tú eres el Señor. Mira cuánta cosita le dijo ahí, Señor. Que podía haberle dicho, tú también estás conmigo aquí, como le dijo el otro. Pero este le dijo, Señor. ¿Y cuánto tú no darías porque uno de tus familiares se tira de rodillas y diga, Señor? Y lo reconozca como Señor. O tú no tienes en tu familia una oveja de carriá, que tú estás orando hace rato porque se tire y diga, Señor. Viene un reino. Está el del infierno y está el del cielo. Acuérdate de mí para que me suba para allá, para ese que está allá arriba lindo. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño de ese reino. Cuando vengas en tu reino, de cierto, escucha bien lo que está diciendo ahí, porque tiene que ver con esto. El de cierto, escucha bien lo que voy a decirte. Cuando Jesús decía, de cierto, escucha bien. Hoy, right now, cuando yo arranque por ahí para arriba, tú te vas conmigo. Aunque tú estés ahí en una cruz, aunque tú la hayas regado, sí que arrepiente. Y no solamente eres un oidor, sino un hacedor. Te vas conmigo. Porque ¿sabe ya cómo se llama eso? Cuando empiezas a ser hacedor, empiezas a dar fruto de arrepentimiento. Empiezas a dar fruto de que cambiaste la manera de pensar. ¿Sabe cómo se llama eso? Convertidos. No solamente arrepentidos, sino convertidos.
Al arrepentirte, ya sabes que por allá te tocaba el Seol. Te para y dice, espérate, cambio la manera de pensar, no camino más para el Seol, pero no te quedes parado. Dice, convertido, vírate y empieza a caminar para acá. Mientras tú estás parado, estás frisado. Mientras tú estás parado, estás ganando el diablo. Por eso le decía ahorita al Espíritu Santo, si te quedas callada, mandaré a otro que hable por ti. Tú decides. Por eso hay que ser libre en Cristo. Tiene y Dios tiene plan con todo. Dios tiene plan con todo y nos va a usar a todos. ¿Tú sabes por qué Dios no usa? Por la disposición. De tu corazón. ¿Tú quieres empezar a servirle a Dios? ¿Cuántos ministerios no hay? Que para servir. En la iglesia, oradora de la iglesia, intercesora de la iglesia. En la alabanza de la iglesia. Pastor, pero yo no sé cantar. Yo hice la boca. Yo te voy a enseñar. Pastor, quiero testificar. ¿Te han dicho en algún momento que no testifique? La Biblia dice, cuán bueno y cuán delicioso es testificar lo bueno que Dios ha sido conmigo. Tú tienes que dar testimonio cuando, todos los días, porque todos los días Dios hace cosas. Ay, pastor, pero yo sola me va a dar vergüenza. ¿Le va a dar vergüenza a los otros? ¿Qué van a decir? Esta llegó ayer y es la de los testimonios. Parece que a ella nada más que Dios ha sido buena con ella. Y contigo no. ¿Cuántos son los testimonios? Quiero testificar. Tengo miedo escénico. Esta es tu casa. Esta es tu familia. Aquí no hay ninguna tribuna donde está Donald Trump y el otro. No. Estos son tu casa, estos son tus hermanos. Aquí lo que quieren es oírte porque hay algo que Dios hizo contigo, que a lo mejor ellos están pasando por esa situación y con lo que hizo, diga, si lo hizo con mi hermanita, yo también lo voy a hacer. Lo va a hacer conmigo también. Entonces, es para testificar. Y en dependencia de tu deseo, Dios te va a empezar a usar. A usar. Porque no es para ti, es para beneficiar a los demás. Porque tú piensas ser una parte del cuerpo. Pero si tú no tienes sensación de cuerpo, entonces dices, ¿yo para qué sirvo? ¿Yo para qué sirvo? Pero si tú crees que tus hermanos tuvieran sensación de cuerpo, estuvieran llenos hoy como si fuera un domingo. Porque yo tengo algo que cuando yo me levante a orar, va a beneficiar a un hermano. Porque cuando yo me levanto a orar, voy a orar por mis hermanos. Aparte de por mis problemas, mi situación. Voy a orar por mi iglesia, voy a orar por mi país. Soy importante. Dios puso una oración en mi corazón que no es la misma. Por eso la pastora dice, levántense a dar gracias. Por ti, por tu casa, por tu familia, por tu iglesia, por tus hermanos. Tú eres importante. Eres cuerpo. Eres necesario. Pero no imprescindible para la obra. Si tú no te levantas, se va a levantar otro. Es lo que estaba diciendo. Si tú no te levantas, se va a levantar otro. Importante, pero no somos imprescindibles. Porque cuando Dios le da la gana, hasta la piedra. Dice, y mis mandamientos guardaré dentro de ti. Recibe mi palabra y guarda los mandamientos. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Tú le dices a tu oído, oye, haciendo estar atento tu oído. Y se inclinara tu corazón a la prudencia. Inteligencia, prudencia son enseñanzas. Si clamares a la inteligencia, y si a la prudencia dieres tu voz, si como a la planta la buscares, si como a la plata la buscares y lo escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y añadirás el conocimiento de Dios. Mire cuántas cosas hay. Sabiduría, prudencia, inteligencia, escudriñar, entender, tener conocimiento. Miren ese versiculito cuánto
enseñanza hay de Dios para que tú como un hijo te tengas claro. Porque cuando empieces a oír la palabra con entendimiento, como dije ahorita, vas a tener sabiduría, capacidad que tiene una persona para actuar sensatamente, con sensatez. Cuando tú oyes la palabra y la guardas en tu corazón, tú empiezas a actuar como sabio, y la palabra sabiduría es actuar sensatamente. Sensatamente no es tontamente, ni fatuamente, ni neciamente, que es no mirar el resultado de tus actos, no mirar el resultado de tus acciones, no mirar el resultado de tu palabra, porque muchas veces hablamos sin pensar en lo que estamos diciendo. Y ahí no estamos actuando con sabiduría. Pero tú tienes que oír a Dios, recibir la palabra de Dios. Entonces empezar a actuar sabiamente. ¿Sí o no? Sí. Dice prudencia, capacidad de pensar antes de ciertos eventos. Una persona prudente piensa antes de actuar. Una persona prudente, antes de cometer cualquier hecho, lo piensa. Mira los pros y mira los contras. Si a lo mejor tú estás actuando sin pensar las consecuencias de tu actuar, estás actuando imprudentemente, estás actuando sin sabiduría, estás actuando sin recibir la palabra de Dios, o recibirla y no hacerla. Porque una persona imprudente es aquella que actúa sin pensar. Muy parecido a la sabiduría. Pero este te da la capacidad, el prudente te da la capacidad de modificar tu conducta. Porque si tienes la capacidad para ver los pros y los contras, entonces tienes la capacidad para decir, si no lo hago, no va a pasar aquello. Y si lo hago, va a pasar aquello. Entonces, tienes la capacidad para modificar tu actuar y decir, no lo voy a hacer más, porque yo sé el resultado. No voy a seguir siendo un imprudente, no voy a seguir siendo un necio. ¿Hasta las cuándo voy a ser un necio? La gente que me tiene en buena estima, la gente que piensa que soy un sabio, la gente que me ve y tiene una buena impresión de mí. Sin embargo, cuando actúo imprudentemente. No miro el resultado de mis acciones. Viene el Espíritu Santo y me redarguye y me dice, no lo haga. Porque si aquellos, repito, que están allá afuera, los redarguye, ¿cuánto más a ti? ¿Sí o no? Entonces, sabiduría, prudencia. Te inclinares ante la prudencia. Te inclinares. Es decir, no fueras duro ni cabezón. Cuando la prudencia, el Espíritu Santo, el semáforo de Dios, te está diciendo, no, please, no lo hagas, espérate, no. Y tú ahí, como oveja que va al matadero. Porque ¿después qué? ¿Después qué? Ya después son las consecuencias de actuar imprudentemente. La palabra de Dios, de la que estamos dándole honra, dice, no piense que el que tal haga recibirá algo bueno. Sigue diciendo, escudriñala, búscala, métete a estudiar, busca la palabra de Dios. Oye las parábolas, oye las historias, lee los pasajes ahora desde Génesis y Apocalipsis para que vea qué fue lo que Dios estaba queriendo decir con Adán y Eva. ¿Qué quería decirnos con Enoch? ¿Qué quería decirnos con Lot? ¿Qué quería decirnos con Jod? ¿Qué quería decirnos con David? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó? Todo eso es para nosotros, Dios hablándolo, para que nos sentemos y no lo veamos como una fábula, sino para que lo vivamos. Cada vez que Dios estaba tratando con un hombre de Dios, estaba tratando contigo. Porque Dios quería que tú miraras a aquel hombre de Dios para que lo que le pasó a ellos, por cabezones, no te pase a ti.
¿Te está sirviendo aquel pasaje? ¿Qué sacaste de aquel pasaje? ¿Estás aplicando ese pasaje a tu vida? ¿Te estás viendo como David perseguido? ¿Te estás viendo como aquel hijo pródigo? ¿Te estás viendo como el hermano? ¿Te estás viendo como Moisés? ¿Te estás viendo como cada ministro bíblico que Dios usó? Como Saúl, como Jonás, porque Dios puede estarte llamando y tú huyendo. Y la causa de tu problema puede ser que hay un Jonás desobediente dentro de ti. Dios te está llamando a que haga algo, te está mandando a que haga algo y tú le estás huyendo a esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú piensas, porque el diablo te ha dicho que vas a perder la libertad si te haces un hombre de Dios, si te consagras a Dios. Ya no voy a poder bailar, ya no voy a poder brincar, ya no puedo dar mi tequilazo. No quiero comprometerme, quiero estar afuera así. Entonces el pastor, que está en una urna, yo estoy como oveja en medio del lobo. Sí. Ahora cuando salga de aquí me va a llevar Cristian al Lake Me a comerme una hamburguesa. Yo estoy contento. Yo no tengo ningún problema. Lo que le quiero decir que yo soy feliz. Yo puedo decir, vámonos, dale, al corral. Golden Corral. ¿Pasa algo? Me he quitado un cacho de mi vida por estar aquí guardándome, predicando su palabra. Soy feliz. Hay quien tiene millones, como contaba la hermanita Sonia, y mueren locos o con un disparo. Y no le entran los millones en la casa. Si se lo sacaran todo y lo pusieran en paquete, no le entra a la casa. La cocina llena de billetes, el cuarto lleno de billetes, pero tienen felicidad. No, pero tú sí, porque tú tienes todos esos millones, pero lo tienes en el cielo, aquí. Y Dios te lo va dando como tú vas viviendo. Ay, ¿cómo va a pagar la renta? Mete la mano. La fe. Yo soy el dueño del oro y la plata. Dame sabiduría para saber administrarme. Que los pasivos no se me gasten o que no se queden por abajo de los activos. Porque si los gastos son mayores. Bueno, a veces llega a pasar. A veces llega a pasar que los gastos son mayores. Dame sabiduría, Jehová. Amén. Amén. Importante. Estamos en Lojita. Aprender a escuchar a Dios es clave para obedecer la voluntad. El Señor habla a sus hijos por medio de 4 recursos. Y hemos estado tratando el primero. ¿Y por qué el pastor se amplió en el primero? ¿Por qué el pastor se abrió en el primero? ¿Por qué el pastor? Porque Dios habla a través de su palabra. Cerca de ti está la palabra profética más perfecta. ¿Cuál es? La Biblia. No le caiga atrás. Hay muchos que le caen atrás profetas. Sí, Dios habla a través de profetas. Pero tienen al lado de la cama la palabra y ni la miran. O si la leen como un ritual. Hoy leí 4 salmos. No lea tantos salmos y lee un versículo, interpreta un versículo y que ese versículo te hable. Porque lo demás lo que estás es que metiendo información. Para cuando un día va el Señor, nos llama a la morada eterna y está guardando todavía ahí. No, solamente 6 oidores. Yo te estoy hablando para que no solo oigas, sino que empieces a hacer ya. Yo te llamo no solo como oidores, sino también como hacedores. Amén.
La Biblia, nuestro manual de acción y pensamientos de Dios, lo que nos va a decir el propósito para lo que fuimos creados. Es la fuente primordial del creyente para conocerlo a Dios y confiar en Él. Esto significa que no basta con que la leamos un poquito cada día. Nuestra meta debe ser absorber su mensaje y escuchar lo que Dios nos dice en cuanto a cómo y cómo lo debemos aplicar. Deuteronomio 30, del 11 al 14. Importante. ¿Quieres conocer tu propósito? Sí. Cerca de ti está. Porque este mandamiento que yo ordeno hoy no es demasiado difícil, ni está lejos. Ahí al lado de tu cama. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo hagamos. Fíjate que el Espíritu Santo no está jugando. ¿Quieren más clarito que hable? No tenga ya, no. ¿Quién me va a hablar? Nadie me habla. Ni está al otro lado del mar para que diga, porque cuando le da la gana del otro lado del mar te lo trae y te lo planta adelante, aunque esté en Cataluña de España, para que tú no te digas, y te lo trae del otro lado y te lo planta adelante. Tú lo querías oír, mira. ¿Ya qué más? Para que diga, ¿quién pasará por nosotros el mar? No, mijo, yo te lo traigo. Y nos lo haga oír a fin de que lo hagamos y lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. No hay excusa. ¿Quieres ser sabio? Ahí está. ¿Quieres pasar un curso? Ahí está. No, pero ¿cómo yo voy a llegar a ser como ellos? El mismo maestro de ellos se llama el Espíritu Santo, es el mismo maestro tuyo. El mismo material de ellos es el mismo material tuyo. Ellos tienen 5 dedos en la mano derecha y tú tienes 5 también. ¿Sí o no? Llámense como se llamen. ¿Cuál es su maestro? ¿Cuál es el tuyo? Te va a enseñar un poquito menos a ti que a ellos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que ellos están cumpliendo lo más que tú. ¿Quieres llegar a ser uno como ellos? Imitadores. Cumple los mandatos que te está dando Dios. Y te lo ordeno. Ay, pero qué difícil es, pastor, leer la Biblia. No es demasiado difícil para ti. Esta palabra que te estoy dando no es demasiado difícil para ti. Porque la Biblia necesita ayuda para no entenderla. Necesita otro que vengan con otra falsa doctrina. Que te pongan a que te arrodillen ante ídolo, a ponerle veladora. Eso es alguien que te está enseñando una doctrina. Es decir, que necesita ayuda para ser tu pecador. Adán y Eva necesitaron ayuda del diablo para ser un pecador. Porque Dios le había dado la palabra y le había dado el mandamiento. De todo coman, pero de ese no. Me da la gana. Yo, el que lo cree, le dije que no. ¿Y por qué Dios fue tan malo? No. Él quería que tú supieras que tú eres Dios y lo que tú tienes te lo ha dado Él. Y Él fue el que te creó, porque tú eras fango. Adán, tú eras lodo y de ahí soplé de mí. Tú no eras nada. Tú vives, camina, piensa por Dios. Entonces lo que Él te manda, hazlo. ¿Por qué le hace caso al diablo que no te hizo? Miren qué pregunta más sencilla. ¿Te hizo Él? ¿Te agarró del polvo? ¿Sopló sobre ti? ¿Te dio corazón?
Te dio casa, te dio hijos, todo eso te lo ha dado Dios. ¿Por qué entonces le quiere hacer caso al mugroso que viene con alguna mentirilla? El diablo no te puede quitar lo que no te ha dado. El diablo no te puede quitar lo que no te ha dado. Ahora, si tú agarras cosas de él, si el diablo te da algo, prepárate. Que hoy voy a mirar y estás, y mañana voy a mirar y no estás. Otro método, la oración. O aquí la aplicamos, ¿sí o no? Sí, me gusta tener Eduvina. Eduvina es una intercesora. Te das cuenta cuando está orando. Marina también tiene intercesión en su corazón. Cuando oran, amplían. Sí. Cristian es específico. Cristian clase hace declaraciones. Hay que aprender a diferenciar en la oración las etapas. Eso son declaraciones por convicción que él tiene. Pero la oración intercesora es otra. El fluir intercesor es otro. Por eso es que hay intercesores en la iglesia. ¿Son todos intercesores? Pero todos oramos. Sin cesar. ¿Son todos intercesores? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? Amén. Por eso decía, cuando tú tienes un intercesor, Dania es intercesora, pero la hermana Dania es intercesora de guerra. Porque Dios la sacó de Egipto, donde ella estaba con Faraón allí y con los dioses y con Jan y Jambre. ¿Se acuerdan Jan y Jambre, los dos adivinos que tiraron los palos y se hicieron también serpientes delante de Moisés? Ella también estuvo allá con Jan y Jambre. Entonces Dios la saca de ahí y le da conocimiento de Jan y Jambre, y cuando ella intercede, le manda a callar la boca a Jan y Jambre. Que a lo mejor Dios no te sacó a ti de ahí. A lo mejor Dios te sacó de otra área. Amén. Pero tiene palabra de intercesión en esa área de guerra. Pero me gozo. Eso lo activa cada uno con lo que lo tiene en su corazón. Pero el intercesor se conoce, porque el intercesor es aquella persona que por regla general tiene tiempo de oración. Tiempos. Entonces ya tú no puedes mandar a orar a un intercesor pensando que va a acabar rápido. Tú no puedes decirle, Eduvina, esta oración. Ella dice, voy a orar. Pero ella tiene su esquecho de oración. Su tiempo que ella no tiene cuando acabar. Mi madre empieza aquí y son 4 horas. Y cuando vas tiene un charco de lágrimas. Pero tú no puedes decirle, levántate. No, te dice, estoy con mi papá aquí, ¿qué tú haces? ¿Quién tú eres? Aléjate de aquí. Así literalmente te bota. Porque ella está con su papá. Ahí tú no eres nadie. Tú le puedes decir, luego, se está quemando la casa. Dice, mi papá no va a dejar que yo me queme. Vete. Si yo estoy con él, ¿cómo me voy a quemar? No sé si me están entendiendo. Ese muere quemado contigo ahí. Como aquella gallina que agarró candela, el establo, estaba ella allí. Y no la vieron salir, le dijo el dueño, se me quemó la gallina. Después cuando echaron agua y todo, que llegaron, la tristeza fue que la gallina estaba quemada. Pero debajo de sus alas estaban todos los pollitos vivos. Debajo de ella, todos los pollitos empezaron a salir. Ella murió. Así mismo hizo papá Dios. ¿Entiendes? Es una ilustración. Por eso tú no tienes que temer. Si pasa por el fuego, no te anegará, no te quemará. Si pasa por las aguas, no te hundirá. Esa es la confianza que tenemos. Amén. La oración, importante. Como todo buen amigo, el Señor desea dar y recibir. Por tanto, la oración no está completa si el único que tú hablas es tú nada más, porque si no tú haces un perico y tú paca, y él, ¿cuándo me toca a mí? Yo no sé si se han topado a alguien así, que no te deja hablar. Debemos silenciar nuestros labios y pensamientos para que puedan abrirse nuestros oídos espirituales. Amén.
Eclesiastés 5, 1 y 2. Dejar oír hablar a Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, que no miran el resultado de sus acciones, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Esto nos está diciendo no que nos callemos, sino que nos acerquemos a la casa de Dios más para oír. Y cuando tú llegas a la presencia de Dios, en cualquier lugar que tú te tires a orar, tú tienes que tener un tiempo para hablar y tú tienes que tener un tiempo para pararte. Porque es una conversación donde es un diálogo entre dos. Si tú nada más que habla, ¿cuándo tú vas a oír a Dios? Él te va a decir, tú me avisas, por eso te dice que cállate un poquito. Es lo que te está diciendo aquí. Cállate un poquito, déjame a mí que te quiero hablar ahora. Y el Espíritu Santo empieza a responderte y a responderte. Y entonces tú tienes que tener un papel. Si tú eres un hombre de oración, tienes un papel y un lápiz. Y no solamente tú hablas, sino lo que empieza a tirarte el para atrás. Tú empiezas a escribir. Sí, ¿qué más? Y al final cuando tú terminas, tú dices, wow, lo que me dijo. Espérate, yo no entiendo, tú voy a tener que llamar al pastor. No, esto es demasiado. Entonces tú tienes otros instrumentos. Amén. Job 4:12. Bendito sea Cristo. Alabamos, Rey. El asunto también me era para mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Esa es las cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Pero cuando tus oídos espirituales están activados y tú dejas a Dios que te hable y tú te callas para oír, tu oído empieza a percibir lo que te está diciendo Dios en oculto, en secreto. No sé si están entendiendo este versículo. No solo es leerlo. Tú hablas, le dices a Dios secreto, misterio. Tú estás hablando, estás intercediendo. Y de momento hay algo que empieza a darte. Y tú empiezas a percibirlo. Tú tienes el don del Espíritu Santo para percibir cuando Dios te habla. Tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se arra con tu espíritu. Los dos son del mismo lugar. El que manda es el Espíritu Santo. Tu espíritu es hijo del Espíritu Santo. Ay, pastor, le van a traer piedra. Tu espíritu es hijo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios y fue que tú puso tu espíritu. Y entonces entre los dos empiezan a decirse secretos. Y entonces tú empiezas a recibir, a percibir algo que no es carnal, viene de por allá. Él está en los cielos, tú estás en la tierra, decía ahorita. Cállate un momentico que voy a hablarte, que yo estoy en los cielos. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin. Yo fui que te creé con un plan y un propósito para que te vaya bien en tu vida. Entonces déjame hablarte. Y muchas veces te va a decir, no. Ay, no. Y dice, eso no me gusta, me voy para otra iglesia. Y allá el Espíritu Santo dice, pero si yo soy el de acá y el de allá. O tú quieres que te me aparezca como a Balán frente a la burra como un ángel. Y que la burra misma te diga, oye, tú no estás mirando que te está diciendo que no. Tú hablaste. Si estoy diciendo que no, en sueño, en visión, y tú sigas tirando para adelante, la mula le dijo, pero compadre, no siga más. O tú no ves ese ángel que me va a trozar. Tiene una espada en la mano. Tú quieres matarme a palo, pero yo de aquí ni a palo me voy. Sigue tú. Sí. Porque de una manera habla Dios y no de otra, dice la Biblia. Sí. Muchas veces Dios nos dice que no. Y queremos seguir tirando para adelante como chiva en peñaco. Para arriba. Porque me gusta la matilla que está allá. Hay que subir un barranco feo. Y yo, esa me la como yo. Ay, Señor. Eso. Tú no sabes que cuando yo cierro no hay quien abra. Y tú sabes que cuando yo abro no hay quien cierre. Cuando yo te digo que no. Oye, ni que tú vayas caminando por el mar para Europa. Tú no. Te dije que no. ¿Sí o no? Pero eso tú tienes que ser cuando tú te paras a oír. Él te empieza a decir. Y una de las palabritas que te dice no. Otra te dice piénsatelo. Y otra te dice camina. Acuérdense del semáforo.
¿O nada más que está la verde? ¿Qué dice la amarilla? Cuidado, que te voy a poner la verde o la roja. Y cuando te ponen la roja, no cruces. Tú esperas la verde. Eso es la oración. Cuando tú quieres que Dios te hable sobre un tema, háblame. Tú tienes que esperar que Él te diga. Y acuérdese que hay tres gente que habla. Cuando dice, miren lo que habla, hay tres. Está el diablo, está tu carne y está Dios. Hay que ver entonces quién te está diciendo que sí coma. Porque si contradice la palabra, no viene de Dios. Porque la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo no puede decirte la Biblia sí y a ti no. No hay discrepancia. El mismo con que tú estás de frente orando es el mismo que escribió esto. Entonces todo tiene que estar en concordancia con la Biblia. Para tú saber si algo viene de Dios, ¿no? Cerca de ti está la palabra. Pastor, ¿cómo puedo saber que esto viene de Dios? Búscate ahí, un pasaje. ¿A quién le pasó igual que a mí? Ay, ¿y qué hizo? Ay, metió la pata. No. Y ahí, mantente, está oyendo. Las circunstancias es otra manera de Dios hablarte. El Señor le indicaba a menudo sus caminos a los santos de la Biblia por medio de circunstancias que enfrentaban. Él sigue haciéndolo hoy. Hay momentos que te están pasando y tú estás peleando, pero a lo mejor es Dios protegiéndote, Dios guardándote. Tu nivel de interpretación bíblica a través del Espíritu Santo es discernir si lo que está pasando viene del diablo, viene de Dios y Dios tratando con una situación. Porque muchas veces estamos de cabezones queriendo tirar para adelante en algo, como decía ahorita, y Dios no está de acuerdo con eso. Amén. Y muchas veces Dios hace circunstancias para llevarnos por el camino que Él quiere. Repito, esto que estoy pasando, ¿viene de Dios o viene del diablo? ¿Cómo esto lo puedo revertir para bien? ¿Por qué? Porque todo obra para bien. Entonces, aunque hayas cometido un error, Dios puede utilizar eso para bien. Primero, para que no lo hagas más. Amén. Las situaciones son diferentes, pero Dios es el mismo. Él usa cada día para desenmascarar maneras incorrectas de pensar. ¿Entendieron eso? Situaciones diarias para desenmascarar, o sea, quitarle la careta a una manera incorrecta que tenemos de pensar, a abrir o cerrar puertas de oportunidades y demostrar que sus promesas son verdaderas. Es decir, que también las circunstancias pueden ser para abrir o para cerrar puertas. Hay circunstancias que nos pasan y vemos que son situaciones que nosotros mismos nos metimos y esa puerta hay que cerrarla. Y muchas veces nos está pasando para que nosotros empujemos la puertecita y se nos abra la oportunidad. ¿Quién te diferencia esa? El Espíritu Santo, el oír su voz, la palabra. ¿Entiendes? Y si tienes duda, entonces la otra parte, que es, pero vamos a leer el Hecho, capítulo 8, del 13 al 21. Este pasajón no lo vamos a leer completo, pero vamos a leer del 13 al 15 y ahí les explico. Pero ustedes tienen la hojita. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén. Este hombre era un brujo. Este hombre pensó, recibió la palabra y miró las señales y prodigios que seguían a los hijos de Dios. Y él no tuvo interpretación bíblica, él no tuvo interpretación por el Espíritu Santo,
para saber que lo que estaba, que el poder que operaba en ellos, y él quería comprárselo. Él pensaba que se podía comprar. Esto no se compra. Esto ya no lo dieron de gratis. Lo que tenemos es que pagar nuestro precio, que no es con dinero ni con plata. Guardando su palabra, guardándonos en santidad, consagrándonos a Cristo, predicando su palabra, que sea exaltado, porque en el corazón de Simón había un egoísmo, porque él quería tener esos dones para que él llamaran Don Simón. El orgullo mata. Y cuando tú vienes a Cristo, tú menguas para que él viva. Se lo dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Cuando tú vienes a Cristo, empiezas a morir tú y a vivir Él en ti, porque el objetivo es que Él sea exaltado, tanto en Eduvina como en Cristian. No es ellos, es Él. Ella, el domingo antepasado, predicó la hermana Dubinita. Y yo, cuando no pregunto, me he visto un poquito más informal. Ella llegó y me dijo, pastor, porque tenía una camisita y me dijo, y ella sí venía como un pincel. Ella iba a predicar, venía como Pilar, con aro, balde y paleta. Y yo me quedé mirando así y yo me dije por dentro, tú no sabes que yo quiero mermar para que tú crezcas. Yo quiero que no me miren hoy. Yo quiero que te miren a ti. Quiero pasar desapercibido. Bendito sea el Señor. Es así lo que pasa con Cristo. Cuando tú cargas al Señor, el que quiere ser entronado es Él. Amén. Amén. ¿Puedo decir algo, pastor? Ajá. Ahorita que usted está diciendo esto, después de que yo me vine de México, pues estuve con una semana y media con una de mis hermanas, ¿verdad? Claro, inconversas, ¿verdad? Pero cuando se trataba la hora de levantarme, ellos escuchaban que yo me levantaba, pero que no salía del cuarto. ¿Por qué? Porque yo estaba en oración. Desayunábamos, ya me estaban esperando con el café y no comían hasta que yo no saliera para orar. Así fueron los primeros días. Ellos querían hacerlo, pero yo les decía, yo voy a orar. Y ya después, poco a poco, así fueron 2 días. Después ya se hizo esa semana no quiero decir costumbre, sino que se hizo algo lindo para ellos, porque cada vez que íbamos a comer tenían que orar. Ya después me dice el señor con el que vive mi hermana, cada que comíamos me decía, yo no puedo comer si usted no ora. Ya cuando yo me iba a acostar todos los días le decía, buenas noches, que descansen, yo tengo una cita. Escuchaban que yo ahí me quedaba hasta la madrugada. Una porque no podía dormir y otra porque pues yo tomo mi tiempo para el Señor. Cuando ya me vine, me mandó un mensaje como los 2 días agradeciéndome. Me dice, muchas gracias por estar conmigo, pero más le doy las gracias por lo que ha dejado en nosotros. Dice, nos ha dejado una paz, una tranquilidad. Todo cambió mi pensamiento, cambió mi forma de mirar las cosas. Usted transmite algo que yo nunca he visto de los demás. Le dije, no, es que no soy yo, es el que vive en mí, el que deja esa paz aquí. Gracias. Y a los 2 días de que vi la prédica, me llama una de mis sobrinas y me dice, wow, tía, dice, ¿cómo me llegó su prédica? Dice, porque ahorita estoy pasando por una situación y nosotros siempre vemos lo difícil de la situación. Dice, pero su prédica me ha tocado tanto que ahora sé que el Señor me está llamando. Le dije, wow, hija, pues ya ahí el Señor ya te tocó. Entonces ya depende de ti si tú sigues o no, o lo dejas. Qué bueno. El Señor ya te habló. Es lo importante. Y no fui yo, le dije, fue Dios el que te habló. Mira que te digo. Mira que te digo. Si tu prédica, tu mensaje de parte de Dios, porque lo importante es el mensaje, no el mensajero. Así es. ¿Eh?
Pero si ese mensaje toca a una persona, lo toca. Cuando digo lo toca, lo hace pensar, lo redarguye, lo hace caminar con Cristo. Ya tú cumpliste. Porque como yo le explicaba a Cristian, una persona es una semilla. Y una semilla se puede convertir en un bosque. Porque una semilla de mango, tú la siembras y al cabo del tiempo tiene 100 mangos. Y esos 100 mangos, cada uno da 100 mangos más. Entonces ya es 100%. Y al cabo del tiempo, aquella persona tocada han venido a los pies de Cristo miles. Porque fue tu mensaje el que lo tocó. Ya con ese mensaje que te mandaron, ya tú date por satisfecha. Bendito sea el Señor. Entonces este hombre pensó que una circunstancia que era para que él fuera redarguido, él no la entendió. Amén. Este es Simón, el brujo. Otro medio que Dios no habla y el último que vamos a tratar es a través de personas. Por eso decía que cuando hay algo que Dios te hable, para eso están estas herramientas. Pastores, amigos, consejeros, pueden traer la verdad a la vida de alguien. El Señor posiciona a los creyentes en comunidad como un cuerpo que decía ahorita para que puedan ser apoyados por quienes están a tu alrededor, como un cuerpo. Él no duda en enviar un mensaje por medio de alguien que conozcamos. Hechos 27 al final, 27, 28, Hechos 27, 25, dice 27 y 15. De 27 en adelante. No, el 27 no. ¿Debo de poner 15? No, aquí es del 21 al 25. Sí, sí, que yo tengo el original al lado. Y la traducción de Gualterio al frente. Es del 21 al 25. Dice, entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Claro, iban a zarpar y él habló. Él le dijo, el Espíritu Santo me dijo que iba a haber una tempestad, porque Dios estaba hablando a través de un hombre. Y cuando se levantó la tempestad, él le dice, mira, ya tenemos unos cuantos días porque hubo que botar la comida para que el barco no se hundiera. Y ya había unos cuantos días que no comían. Entonces, cuando él se levanta, le dice así, habría sido, por cierto, conveniente, sí que los iba a convenir, que me hayan oído, para no zarpar de Greta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahora sigue el hombre de Dios, porque Dios habla a través de hombres también. Sí. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Las olas cruzaban de lado a lado. Las olas pasaban del lado de babor para proa, de estribor a babor, así. Y viene aquel y dice, tengan ánimo, tengan paz, lo voy a exhortar. Y aquello agarrado así de la soga. Y viene aquel, dice, pues no va a morir nadie. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Sino, solamente la nave se va a perder. Dirán, wow, pero si yo no veía en el mar para ningún lugar, ¿cómo de momento? O no tendrán preparado como a Jonás un pez a cada uno. He aquí, ahora viene el hombre de Dios. 25, Walter. Que Dios me ha concedido, le ha concedido vida a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así
como me ha dicho. Aquello estaba color de hormiga. Aquello estaba negro como la chaleco de marinita. Y encima viene aquel y dice que no sufran, que tengan ánimo. Y así Dios, cuando leemos este pasaje, nos habla hoy. Porque solo Él sabe si estamos pasando por alguna situación terrible. Solo tenemos que mirar si pensamos que vamos a naufragar, si no vamos a salir de esta. Si la situación está dura, pero Dios nos habla a través de su palabra. Y aquí Dios nos está hablando desde la antigüedad a nosotros, porque ese es el Espíritu Santo que te está hablando contigo hoy. Y ese es el Espíritu Santo, porque allí fue Pablo hablando aquello, pero hoy es el Espíritu Santo hablándote a ti. No sé si me están entendiendo. Esto lo dijo Pablo allí. Acuérdense, ¿cómo me sirve a mí hoy? ¿Cómo me está hablando a mí hoy? Tengo delante al Espíritu Santo que me está diciendo, Dios me ha dicho que no vas a morir de esta, que no se va. Y lo que Dios dijo se va a cumplir. Aunque esté mirando tempestades, aunque esté mirando que el barco se quiera romper. Tened ánimo. Los exhorto. Amén. ¿Entendieron eso? Pero Dios no solo usa dos de estos métodos para llegar al creyente, Él habla a través de ellos. Tenemos que afinar nuestros oídos espirituales recordando siempre que un mensaje del Señor debe estar de acuerdo con su palabra. Lo dijo ahorita. Nadie puede decirme Dios me habló y contradecir lo que está escrito. Ya Dios habló. A través de su palabra ya Dios habló. Amén. Que nadie ponga una coma ni quite. Ya Dios habló. Como Dios te está hablando a ti hoy. Vamos a leer Job capítulo 33, desde el 14 al 18. Bendito sea el Señor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Dice, por sueño, por visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esos son otros métodos. No sé si me están entendiendo. No lo que ya hablamos, que están escritos. Visiones, agregamos, sueños, agregamos. No sé si me están entendiendo. Aparte de la Biblia, aparte de la oración, aparte de las circunstancias, aparte de otra persona, aparte, sueños, aparte, visiones. Todo eso hay que tirarlo contra la Biblia. No puede haber una contradicción entre el sueño que tú tengas y la Biblia. Tú tienes que tener un sueño y una visión, y si no coincide con lo que está en la palabra, no, que yo soñé que Marilyn Monroe pasó por ahí y me guiñó el ojo. ¿Está eso en la Biblia? Que Marilyn Monroe te va a guiñar un ojo. Eso no viene de Dios. Entiendan. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Porque cuando dice que hay hombres que están metidos en algo ahí, y entonces Dios dice, pero yo tengo que parecerme de él. Ya no lee la Biblia, ya no ora. Ya las circunstancias no le están pasando, no entiende. Ya estoy usando a pastor y no entiende. Pues me lo voy a parecer como a la burra aquella que se le apareció. Y tienen un sueño, una visión, y te dice, apártate de eso que estás haciendo. Lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Amén. Visión, sueño. Visión generalmente cuando tú estás, como los otros días hablábamos de Abraham en el encinar de Mamre, cuando estaba en el atardecito así,
Y de momento se le aparecieron 3 y uno era Jehová. Y se le aparecieron 3 y uno era Jehová. Y hablaba uno y los 3 estaban ahí. Y tú no sabes si era una revelación de la Trinidad. Ahí estaba Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero él estaba en una visión, él no entendía ni papa. Amén. Para apartar al varón de su soberbia. Cuando uno es soberbio es que quiere seguir ahí. Y aunque tú majes a un soberbio en su pilón, nadie lo saca. Pero tú ahí, no, que Dios. Y entonces Dios dice, pero tu momento, te voy a decir qué es lo que te va a pasar. Entonces Dios te revela que te va a ir por un hueco. Para que tú te apartes. Detendrá su alma del sepulcro, porque eso es lo que quiere Dios. Detener tu alma del Seol. Y que para que tu vida no perezca a espada. Así que todo obra para, cuando Dios te habla es para tú, para que tú empieces a caminar en tu propósito y se cumpla en tu vida el diseño para lo que fuiste creado. Amén. Como decimos siempre, hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Cristo dijo, yo soy la verdad. Es decir, que al conocer a la verdad, que es al conocer a Jesús, seremos libres. Lo único que nos va a hacer libres es Jesús. Porque Él lo dijo, si el Hijo de Dios os libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces, si conocimos a Jesús y Él siempre triunfa, la verdad siempre triunfa. Amén. Los bendigo, amados, y espero que puedan oír la enseñanza y oír a Dios. Amén. Os bendigo. Shalom, shalom, shalom.